Uy, Bueno, buenas tardes, Jairo, ¿cómo estás? bien, bien, ¿cómo estás tú? ¿Todo bien? Aquel. Bueno, una vez más reunidos por estos medios de comunicación. Claro, claro. Oh, no, que lo tenía, estaba haciendo, estaba haciendo doble audio, porque lo tenía también en mi computadora, pero dime, Jairo, ¿cómo va todo por allá, por Inglaterra? Cuéntame de tu vida por allá, antes Oh, de iniciar un poquito. está bueno, el clima está bueno, está como a 50 y pico, casi 60, cosa que no se ve mucho, siempre o está lloviendo o está frío por aquí, eso es así. Hoy fajado con el taekwondo porque tengo un torneo en mayo, principio de mayo, y tú sabes, tengo que darle fuerte con eso, es en Portugal y es un torneo de Europa completo, todos los países europeos. No te escucho ahí, como que está en mute el... Ahora sí, Ahora no, sí, ahora sí, ahora sí. decía que hoy nos hemos reunido aquí para hablar sobre tu cuarto libro, tu primer libro de poesía, pero tu cuarto libro ya, o sea, nuestra cuarta oportunidad, que es Inherencia Poética o Poetic Ignorance. Aquí está. So, Jairo, me gustaría empezar. ¿Por qué decides que tu cuarto libro sea poesía? Era el Bueno, único género, bueno, era el único género que te faltaba escribir. sí, pero ya era hora, ya. Es que, ¿cómo te digo? La poesía no se me da así como se me dan mucho los ensayos. La poesía me gusta tomar un poco más de tiempo porque yo encuentro como que exige más. Uno tiene que estar como bien disponible para que le llegue la poesía y uno escribirla. No es como que yo me siento y digo, ok, voy a escribir hoy sobre Heidegger, vamos a escribir sobre Borges, y no hay problema porque se hace un research y tú en base a las investigaciones que tú haces, tú puedes escribir algo, ¿no? Pero la poesía yo entiendo que llega de un lugar muy diferente. Llega casi de otro planeta. No, que por fin ya puedo. Se va a acabar ya esa muletilla que tenía en las tres presentaciones anteriores, que era ¿cuándo vas a escribir poesía? Pues yo te conocí como poeta, pues Exacto, ya se cumplió, ya se cumplió. Entonces, exacto. me gustaría que empecemos por una parte para mí que es un aspecto estético del libro, pero a simple vista es un aspecto estético del libro, que es que el libro está invertido. Si lo lees en español, está de esta forma, pero si lo lees así, en español, la parte en inglés está de cabeza, pero si lo lees en inglés, entonces la parte de español queda de cabeza. Eh, Habla un poco sobre esa idea, que es la primera vez que lo veo en un libro. Esa es para la parte principal, que yo tampoco nunca lo había visto. Y se me ocurrió la idea. Bueno, yo estaba buscando primero cómo yo iba a poner la traducción, porque estaba leyendo un libro de Baudelaire y tiene la traducción al lado. O sea, por ejemplo, si en la página uno tú tienes el español, en la página 2 tiene la misma versión, el mismo poema, pero en inglés. Es como el texto al lado del original. Y digo yo, bueno, esa fue la primera idea que tenía. Digo, quizás lo hago así y luego pensando, me llegó la idea esa de invertirlo. Y digo, bueno, un libro, como son dos libros, ¿no? El de español empieza de un lado, entonces cuando se voltee, el de inglés va a empezar al otro lado. Y esa inversión creo que funciona también para darle el matiz de la diferencia entre el español y el inglés. Para mejorar un poquito más la iluminación de mi lado. Entonces, Jairo, esto, podemos pensar esto como una de esa estructura que tú haces, como una metáfora del ser descentrado, de una identidad que solo se completa o se complementa con su opuesto. O sea, en el libro, la identidad del ser del libro solo se complementa con el opuesto o son dos seres totalmente diferentes. Yo diría que los dos, porque hay veces en que, creo que vamos a hablar de la traducción luego, pero hay veces en que la traducción coincide, que se puede traducir de una forma fácil al otro idioma, y hay veces que no coincide y tú tienes que inventarte algo o a decirlo en el otro idioma sobre la base de la cultura que tiene ese idioma y cómo se diría en ese idioma, si ya vamos a decir es una expresión o algo así. Entonces es de los dos, es
su opuesto, porque muchas veces tiene que ser el opuesto, y al mismo tiempo se complementa también. Hablaste de traducción y es tú mismo traduces el libro y sabiendo que traducir es traicionar. eh, ¿Hasta qué punto Jairo el traductor traiciona a Jairo el poeta? O, o sea, esa traición, ¿hay traición o solamente, o esa traición en sí es lo que permite que haya una multiplicidad del ser dentro del texto? Cuando yo pienso en traducción, siempre pienso en Benjamin, en Walter Benjamin, porque Benjamin tiene la teoría del lenguaje puro. Y él dice que muchas veces cuando tú tratas de ser muy fiel o tratar de traducir textualmente palabra por palabra, muchas veces tú no consigues el significado de lo que tú querías, de lo que quería transmitir el original. Entonces muchas veces no hay necesidad de serle fiel al original cuando se está traduciendo por eso. ¿Y cuántas veces yo me traiciono? Espero que no muchas, pero si tengo que hacerlo, yo no tengo problema, que sea todo por el bien de la poesía y del poema. Claro. La traducción, en el proceso de traducción, ¿tú entendiste Mm. que la traducción fue un acto más de pérdida o de expansión de significado para el libro? No, expansión de significado, claro, porque, ¿qué te digo? Ahí tenemos a Dostoyevsky. Si no lo hubiesen traducido, bueno, yo no leo ruso, entonces, pero, por lo menos, entonces se expande, aunque hay algo por ahí que dice Virginia Woolf, que los amigos de ella nunca han leído a Dostoyevsky, o creo que a Tolstoy, no sé, uno de esos rusos, porque no saben ruso, dice ella, que para leer uno de esos dos hay que saber ruso para poder leerlo. Quizás sí en cierto punto y con la poesía más, pero yo creo que si no llega 100%, por lo menos un 80% el lector entiende lo que se quiere decir, ¿no? No, eso me acuerda al profesor de literatura hispana, que él es bien famoso en YouTube, que él dice que el Quijote solo se capta en español, que no hay ninguna otra forma de tú poder leer al Quijote. Pero Oh, entrando, pero mira, tú sabes que Borges lo leyó primero en inglés, al Quijote. oh, no Y estoy, era que interesante. sí, él lo conoció en inglés y luego de que leyó en español, entonces le pareció que sí, que era bueno también. Pero la versión que él conoció primero fue en inglés. No, entrando ya entonces un poquito a lo que sería el material del libro, en el prólogo tú nos hablas de un triángulo poético entre el poeta, el poema y el lector. ¿Es este triángulo una estructura ontológica o el ser del poema existe por sí mismo o el poema en sí emerge solamente cuando es leído? Bueno, yo creo que no solamente emerge cuando es leído. Aquí, bueno, voy a citar a Borges de nuevo, que dice que los libros en los anaqueles son como objetos que están solos hasta que el lector llega y los lee. Y entonces ahí sí se complementa. No, yo creo que no. Quizás sea más metafísico antes del poema estar creado. Antes de estar creado. Pero luego que el escritor escribió el poema, mira, ya está la conexión de el poeta y el poema. Ya se dio. Lo que falta para el triángulo, ¿qué es? El lector, el que lee la poesía. Pero aunque ese lector no lo lea, ya eso existe, está en el mundo. De alguna forma u otra, ya llegó a la naturaleza, se lea o no. Entonces, creo que eso es lo que pasa con la poesía, que hay algo tan misterioso que no se puede casi ni explicar. Eso llega y siempre está en todas partes. Entonces, la estructura en sí de ese triángulo es ontológica hasta qué punto para ti. Hasta el punto de que antes de que se crea, antes de que se cree el poema, quizás sea un poco más de ontología y metafísica, pero luego ya del poema creado ya existe, aunque existe en un solo cerebro, pero existe. Um, Uno de los temas centrales de tu libro es el ser, ¿no? Yo creo que vienes tratando el ser desde tu primer libro de cuentos, ya es uno de los tópicos que tú te centras en el ser. Aquí Sí. aparece, aquí aparece el ser como que no puede ser destruido ni arrancado. Entonces, tu poesía propone un ser que es esencial e inmutable, un ser que se reconstruye constantemente en el lenguaje.
Eso viene de, ¿cuál es el poema? 34. De como si pudieran, ¿verdad? Que Correcto. dice, y no pueden porque el ser no se arranca, no se tira al olvido, porque las falacias se destapan ante mí, porque yo soy el mar y las pirañas, soy el árbol, soy la sangre, soy el tiempo que los tortura. Bueno, eso hace referencia a que, vamos a imaginarnos cuando quieren matar a alguien, ¿no? Quizá logren matar a esa persona, pero siempre queda en un ser humano una semilla y es que vuelve a resurgir, ya sea con la misma persona o con otra persona. Si eh, mataron, qué sé yo, un soldado haciendo la revolución cubana, pero sobrevivió el Che Guevara y Fidel, aún existe ese ser vigente que llegó a hacer la revolución en 1959. Entonces, a eso es lo que yo me refiero. No, en este caso, este poema, no se puede matar al ser, porque el ser siempre va a existir. Es la esencia del ser humano. Mira, tú pues en el poema Poesía, que es el primero del libro, tú hablas de la poesía como multitudes, y eso me acordó mucho a lo que dice Whitman, que el ser es multitudes, y lo que Borges plantea de que los espejos son malditos y la copulación porque multiplican a los hombres. Entonces, ¿hasta qué punto la poesía llega a ser ese multitudes? ¿Cómo se llega a ser multitudes desde ese ser? El poema en sí. Ok. Porque, como te decía, el mundo entero es poesía. Tú que ya mencionaste a Borges, ya lo seguimos mencionando, pero él tiene muchas cosas buenas sobre la poesía y dice que todo lo que se le da al poeta, todo lo que se nos da, lo bueno que nos pasa, lo que no es bueno, es para ser utilizado y ser transmutado como poesía. Entonces, la poesía evoluciona porque existe ya en el mundo, siempre está. Y cuando se trata de la imaginación y la imaginación poética, no hay un límite que eso no pueda cruzar. No, y en ese punto yo veo que la poesía, el ser de la poesía, eh, oscila entre esa totalidad o esa inexistencia. Entonces, en tu libro, tú intentas fijar el ser o demostrar que el ser nunca puede fijarse. Es las dos. Es que la pregunta es difícil. La pregunta No hay no es preguntas, fácil. No es no hay preguntas fácil. fáciles. Es las dos. Se puede fijar y se puede convertir en otra cosa también. Es las dos. Desarrollame un poco. Me gustaría cómo el ser se puede fijar. Es esa parte, fíjame el ser. ¿Cómo? Mira, hay algo, por ejemplo, de Heráclito y Parménides. La filosofía de ella es contradictoria. Mira que tengo aquí atrás en el otro libro que estoy trabajando, una cosa de filosofía. Porque Heráclito es el filósofo del cambio y Parménides de la estabilidad, de lo estático, de que las cosas no cambian. Y para Parménides las cosas no cambian y para Heráclito todo es cambiante. Entonces, parecerían a simple vista dos filosofías contradictorias y en cierto punto lo son, pero en cierto punto yo digo que crean, creo que está en el poema de filosofía, crean un uno totalizador, porque tú no eres quien tú eras hace 5 minutos, pero al mismo tiempo tú eres el mismo Carlos. ¿Entiendes? Entonces, volvemos al ser y a la esencia del ser, ¿right? Porque no me gusta a veces que los posmodernos dicen como que no hay una esencia del ser. Sí hay una esencia, porque uno no nace ni nace vaca, ni nace caballo, uno nace ser humano. Entonces ya eso es una esencia, porque incluso científicamente eso es lo que tú puedes ser. Entonces, no sé si te respondo la pregunta, pero al mismo tiempo, todo cambia y al mismo tiempo, nada cambia. Decía, bueno, Mercedes Sosa, todo cambia y todo queda. Creo que es Mercedes Todo Sosa. pasa y todo queda. Ah, claro, claro. Serrat. Serrat, Claro, claro. no, Serrat, eso mismo. Mercedes creo que tiene una interpretación de la Sí, canción. cantar, ¿eh? Sí. Pero entonces,
Háblame un poco de tu poema El Nuevo Sur, que sería la página 30. El Nuevo Sur. Y Completo. mira que yo me encontré hace un par de días con un vinyl, un, un, un LP de Billie Holiday. Y yo tengo, porque hay una frase, hay una canción de ella y sale una frase en ese poema de eso, del Nuevo Sur. Eh, Porque es el Nuevo Sur, el Viejo Sur sería lo que hacían con los negros, que los mataban en el sur de los Estados Unidos. Entonces, el Nuevo Sur que yo menciono ya viene siendo el entretenimiento de ahora y cómo mata el entretenimiento la creatividad. Eso es prácticamente, ese es el juego que está ahí. Uh, ¿Otra cosa en específica, el Nuevo Sur o eso era? No, 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 habla un poco sobre la construcción del poema en sí. La construcción del problema viene de ahí, me salió de esa canción de Billie Holiday y empiezo a hablar del nihilismo que existe en el mundo y de la falta de creatividad y cómo incluso las redes sociales muchas veces, porque todo en exceso es lo que hace daño. Yo estoy totalmente de acuerdo con las redes sociales, mira cómo estamos tú y yo hablando aquí, son herramientas muy buenas y YouTube y todo eso, pero si uno pasa 8 horas ahí, no va al gimnasio, come mal, entonces ahí está pasando algo que no está bien. El entretenimiento se ha adueñado de los cerebros, que en algún tiempo lo hizo y todavía lo hace la religión, ¿no? Es como un lavado de cerebro en ese sentido. Bueno, aquí tú usas la filosofía del martillo contra las religiones, en donde habla el de Spinoza o el de Nietzsche. Oh, claro, claro, claro. Porque, ¿qué te digo? Si alguna gente, si le preguntan, que tú crees en Dios, pero la primera pregunta que debería surgir inmediatamente, ¿en cuál? ¿Cuál Dios? Claro, claro, porque mucha gente piensa que inmediatamente es el suyo, el que la persona cree, y Ah, nosotros como... no, disculpa que te interrumpa, esto fue algo que me pasó el viernes. Yo Sí. estaba en el trabajo, un dominicano dice, hay un grupo de asiáticos, una persona dominicana ve de fuera, él hizo un comentario que para mí fue bien interesante, y él dijo, mira esa gente, creen en todo el mundo, menos en Dios, y yo me quedé, ellos creen en Dios, ellos no creen en tu Dios. Claro. ¿En Entonces, cuál Dios? como no, ese pensamiento que tenemos, ¿no? De que el Dios es el nuestro, el verdadero es el nuestro, el tuyo no es verdadero, entonces, de esa subjetividad del ser. No, claro, el tema de Dios, ese es el libro que estoy escribiendo atrás, es el que viene. Entonces, cuando este salga, entonces hablamos de Dios completamente, porque estoy analizando los filósofos más importantes de la historia y cuál era su postura sobre Dios. O sea, eran creyentes, no eran creyentes, eran agnósticos, eran ateos, y qué método utilizaron algunos para justificar decir que Dios existe o decir que Dios no existe. Es el Mira, libro que viene, es el libro que viene. un tema que también tú tocas es que la ficción puede afectar el ser, entonces me gustaría saber en qué momento la ficción deja de ser algo representativo y se convierte en una realidad ontológica que afecta el ser. La gente no se da cuenta, pero vivimos casi más en ficción que en realidad. Y tú sabes por qué yo digo eso. Por ejemplo, vamos a poner ejemplo los celos. Hay celos, un hombre, una mujer, lo que sea, se imagina que está pasando algo con su esposa, su esposo, su novio, su novia, e inmediatamente, incluso sin tener pruebas, esa ficción, vamos a decir que no sea cierto y ya actúa sobre la base de esa ficción. Eso maneja todo prácticamente, porque depende de la capacidad del intelecto de la persona y cómo maneja la situación en ese sentido. Sí, y hay algo interesante también de tu libro, que hay varios momentos donde los poemas tienen conciencia de sí mismos, de que ellos se están reescribiendo a sí mismos. Entonces, ¿tú dirías que tu poesía se escribe a sí mismo o que, o sea, si tu poesía se escribe a sí mismo, que tú solamente eres el medio para esa poesía escribirse?
como te dije, hay momentos que son, vamos a decir, el poema Cortázar. Sí, que Hay tenemos que momentos, hablar en detalle sobre eso. claro, ¿qué página es esa? Hay momentos que la poesía llega sola, 23, y hay momentos que es planificada. Por ejemplo, este libro de Cortázar, este es el poema de Cortázar, que empieza: leas este poema de dos formas, que el lector puede advertir de forma natural, las demás son también bienvenidas. Está haciendo alusión a Rayuela y a la tabla de contenido que da Cortázar Rayuela, dándote las instrucciones de cómo tienes que leer. Entonces, de inmediato ya yo estoy citando a Cortázar. Dice: un misterioso fin te dicta las oraciones como unos parques continuos, como boca arriba una noche. Ahí está el cuento de Cortázar, la continuidad de los parques y la noche boca arriba. La noche boca arriba. Entonces, eso es más creatividad y jugar con el conocimiento que ya yo tengo de los cuentos de Cortázar, que vamos a decir inspiración, o que yo escriba algo suelto que me salió. Hay veces que sí sale algo suelto que me sale. ¿Qué sé yo? Vamos a decir algo cursi, pero que sea inventado. El sol se arropó con el ataúd, qué sé yo, es una cuestión que no aparece todos los días, no se ve casi todos los días esa línea. ¿Cómo se arropa el sol con un ataúd? Dime tú. Entonces, pero yo creo que siempre es la creatividad, es sobre la base de lo que ya uno tiene, las lecturas que uno tiene, la vivencia como persona, porque tú tampoco tienes que leer 1000 libros para tú escribir un poema. Tú puedes escribir un poema de la yuca o del campo, de la tierra, sin haber sido, sin ser ningún intelectual. Eso es sobre la creatividad, yo creo. No, y ahí mismo, o sea, el tema de la creatividad, de que si cada lector o cada lectura, en este caso, reorganiza el poema Cortázar, ¿existe un poema, existe una versión original o solo son unas series infinitas de versiones creadas por cada lector? Porque cada vez que alguien lo lee de una forma, cada vez que lo organiza de una forma, pues ese lector se convierte hasta cierto punto en autor Claro. o en coautor del poema. Entonces, ¿existe alguna forma original de este poema? Solamente son múltiples versiones que van cambiando y organizándose cada vez que es leído. La pregunta no es fácil y la respuesta es: todas son correctas. Dependiendo la situación, porque hay una versión original. Porque cuando yo, por ejemplo, en mi caso, cuando yo escribo algo, yo tengo la idea de cómo debe ser leído y cómo debe ser interpretado y todo eso. Sí se analiza, pero siempre uno no tiene la capacidad de verlo todo. Hay cosas que a uno se le escapan. Y ahí es donde entra la imaginación del lector y que el lector pueda ver otra cosa que quizás yo no vi cuando lo escribí, o que la lleve a sus últimas circunstancias. Y Cortázar menciona la multiplicidad de la lectura de un texto y se refiere a eso, a que un cuento puede ser interpretado de varias formas, pero hay alguno que se nota que el escritor tuvo la intención de que fuera como él pensó, como él quería que fuese, ¿no? A veces sí se da esa parte, pero a veces no, a veces uno escribe algo y el lector ve otra cosa. Pensando en eso, ¿hasta qué punto los lectores de tu libro se convierten en coautores? O sea, y en cotraductores al mismo tiempo de tu libro. No, claro. Fue en ese prólogo que yo dije que el lector es el escritor también. No sé si fue ahí o fue en otro libro. Pero, ¿qué te digo? Ya, desde que tú agarras un libro, ya tú estás siendo cómplice de algo. Ya hay una complicidad entre el lector y el Universos escritor. Melegnas. No, Dime. Universos Melegnas. Me ¿Ah? recuerda lo dijiste en Universos Melegnas, ahora me acordé. Oh, Mlegna, sí, Mlegna. Sí, porque Mlegnas, sí, sí, no vamos a entrarnos para allá porque no vamos a ir lejos. Eh, entonces, sí, ya hay una comunicación entre el lector y el escritor. Y eso siempre pasa. Entonces, ¿quién fue que dijo? No sé si fue, bueno, alguien por ahí, que uno encuentra en un libro lo que uno trae. Lo que ya tú tienes dentro de ti es lo que tú vas a ver dentro del libro muchas veces. Porque la imaginación
o no tanto la imaginación. A veces el conocimiento es limitado y quizás tú no tengas el conocimiento necesario en ese momento, pero pasan 2 meses o tú haces una relectura de eso y ya eso es todo algo nuevo. Porque ya lo que dijimos de Heráclito, ya tú eres otra persona, ya hay avance. El ser humano avanza. Algo que me pareció interesante que tú también titulas varios poemas con nombre de escritores, autores como Borges, Poe, Joyce, Woolf. Habla un poco sobre eso. ¿Dónde nace esa inspiración? De la lectura, porque me gustan esos escritores. Sí, Y hasta cierto punto tú haces como un intento, ¿no? de una biografía poética de ellos. sí, pasó con el de Borges, que a ti te gusta. En un laberinto de espejos resurge su alma inmortal. Reflejado en todos y en ninguno al mismo tiempo. Eres todos, Londres, sos ninguno. Sí, porque es lo que te digo, es la creatividad. Yo tengo que mezclar la poesía con parte de la biografía de ese autor, parte de su escritura, de los libros que ha escrito, parte de su vida personal, porque menciono también Viajes en Globo para Borges, o que le gustan los tigres, cosas que la gente conoce, pero uno trata de hacerlo de una forma creativa y de que de alguna forma, creo que aquí sí está, en este libro, el prólogo, de alguna forma yo tengo que dar la impresión de que existe una totalidad dentro del poema. De que tú leíste el poema de Borges y tú dices, yo conozco todo de Borges. Claro, es imposible. No se puede en 3 o 4 páginas darlo todo, pero las cosas esenciales, por ejemplo, de Virginia Woolf, empieza con el suicidio. Ella se suicidó, lanzándose al río con los bolsillos llenos de piedra. Son eventos que son tan esenciales en la literatura y en esa escritora que hay que mencionarlo y hay que justificarlo dentro del poema. Mira, saltando un poco el tema, en el poema Dios, página 62, tú hablas de Dios como una mística criatura siempre ausente, golpe que se diera el sufrimiento. Entonces, Dios es esta criatura siempre ausente, pero ausente en el sentido físico, porque para los religiosos siempre está presente. Entonces, de esa dualidad que tiene el ser, ¿no? Habla un poco sobre cómo tú ves que funciona esa dualidad del ser, de que siempre está ausente porque no lo vemos, pero a la misma vez para los religiosos siempre está presente. Bueno, mezclaste dos cosas, mezclaste a Dios y el ser. Y pues vamos a tener que hacer la diferencia entre el ser heideggeriano, que es el Dasein, el ser ahí, o sea, tú y yo. Para Heidegger, el ser es el ser humano. Eh, para el creyente, Dios es una entidad invisible que obra para el mundo, donde no hay prueba alguna de eso. Entonces, por eso que yo lo llamo, que es lo que hace que se adhiere el sufrimiento. Es una frase por ahí que dice, ¿dónde estaba Dios cuando te fuiste? Por ejemplo, y con todo lo que ha pasado en el mundo. Dios nace más de la cultura. Si tú eres dominicano, probablemente sea cristiano. Si tú eres del Medio Oriente, quizás sea judío, sea musulmán, sea otra cosa. Eso es lo que sucede. Cuando hablamos de Dios, tenemos que definir de cuál Dios. Pero en el Sí. sentido general, perdón. No, definitivamente. Yo creo que eso fue lo que hablábamos ahorita, ¿no? Al principio, de que cuando se habla de Dios, ¿qué Dios? ¿Cuál Dios? Exacto. Entonces, pero quizás vamos a dejarlo para este libro, mira, porque este es el libro que, que va a hablar sobre eso. Porque yo lo analizo de forma filosófica, no me gusta, porque argumentar o discutir con alguien sobre Dios es cuestionarle la fe, porque normalmente la gente es creyente porque cree ya. No hay algo que yo te diga, míralo aquí en esto que yo creo, ¿no? Hay una creencia por fe. Entonces yo trato más de irme por el lado filosófico y de los argumentos más importantes, que son el argumento ontológico, el argumento cosmológico, el argumento de diseño.
Entonces, esos son los argumentos que yo voy a tratar ahí. Mira, el tema, volviendo al tema de la poesía, el contenido poético, los poemas dialogan entre sí. O sea, como si fueran un sistema. Es inherencia entonces poética, un conjunto de textos, porque yo lo veo más como un solo poema fragmentado en diferentes partes. Ah, hay cierta totalidad, claro, en la obra, más por ese título, ¿no? Y como lo del triángulo poético y todo eso, pero yo creo que individualmente cada poema tiene su mundo aparte. Es lo mismo que hablamos sobre ficción-realidad, recuerda el primer libro, de que sí, en algún sentido se conectan las historias, pero al mismo tiempo cada historia es su historia individual. Y yo creo que pasa lo mismo con los poemas. Eh, sí, me parece que así. O sea, y eso mismo de que los poemas tengan su propio universo, ¿no? O sea, en qué medida los elementos formales, dígase ritmo, voz poética y las imágenes, revelan esa inherencia poética que articula cada poema como un sistema autónomo de significado. O sea, cómo eso, la voz, el ritmo, ayuda a que esa inherencia, ayuda a que esos pequeños universos sean autónomos en sí mismos. Sí, mira, ahí caemos en lo que me preguntaba de si tenía varios significados, si no, dependiendo cómo el lector lo lea. Porque si yo leo, por ejemplo, Cortázar o Angustia Existencial, vamos a ver, o poesía, hay como ritmos que van variando de acuerdo al poema que yo lea. Por ejemplo, como si pudieran, que estábamos hablando, empieza como con un tono irónico. Como si pudieran deshacerse de mí, como si pudieran arrancarme el ser y tirarlo al olvido, como si pudieran. ¿Entiendes? Entonces hay una actuación ahí. eh, entonces, mira la diferencia entre ese poema y escribir, que dice así. Una música indomable surque el viento entre sombras, sombras del silencio del impostor pasado, soñar, tiempo sin. Hay una percusión dependiendo de cuál es la intención del poema, cuáles son las palabras que están mencionando, cuál es el título del poema. Ya hay una musicalidad dentro del poema que el lector podría leerlo de otra forma y también está bien, pero la intención del autor muchas veces uno tiene que tener eso porque uno tiene que tener más o menos en la mente qué está pasando cuando yo estoy leyendo esto. Al momento que yo lo escribo, ¿cuál es el ritmo que tiene? Entonces eso siempre va a variar dependiendo del tema. Yo a veces trato de imaginarme eso cuando encuentro un poema. Por ejemplo, ¿cuál es el poema de Noé Machado? Los Heraldos Negros, ¿cómo es? De Lo César de Vallejo, Vallejo. de Vallejo. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Ese tan tiene, porque que los golpes son tan fuertes que tú tienes que hacer hincapié en ese tan. Hay golpes, porque si tú dices hay golpes en la vida tan fuertes, como que no se siente el golpe. Por ahora, cuando tú dices hay golpes en la vida tan fuertes, y luego te paras y dices yo no sé, porque el escritor está confundido, dice yo no sé, entonces tiene que haber una pausa porque él no sabe para dónde va. Es como que tú te equivocaste en el poema y dices, ¿para dónde voy ahora? Yo no sé. Y te quedas así. Entonces el poema te está exigiendo eso. Entonces yo trato de hacer ese juego, tratar de identificar cuál es la intención del autor o del poeta cuando escribe el poema. Que no es Bueno, muy fácil, pero a veces pasa. no, hablando de eso de la intención, cuando alguien lee un poema y se reconoce, encuentra su voz o tu voz como autor. Es difícil. Ahí volvemos a la La multiplicidad de multiplicidad, ser. sí, del texto, de la lectura. Y estamos hablando de lectura, entonces si hablamos de lectura ya tendríamos que hablar de la experiencia del lector leyendo poesía, vamos a decir, o leyendo ensayos, o leyendo cuentos, leyendo novelas. Entonces el tono que le dé quizás será diferente, ¿no? Porque los poemas son sin rima, entonces
se dificulta un poco. No, y eso de los poemas sin rima, yo veo que, o sea, tu poesía tiene una carga bien filosófica. Es la filosofía, y entonces yo creo que esta es una pregunta que se debe hacer para entender, para entender esto, ¿no? Yo creo que esta pregunta es vital. O Ujú. sea, leer filosofía, tú lees filosofía para escribir poesía, o la poesía es tu forma de hacer filosofía. Bueno, ¿qué te digo? Para hacer poesía uno necesita todo, no solamente leer filosofía. La filosofía es porque me gusta el llegar al final de las cosas. Ah, si, ¿quién es que dice? Pablo Feynman. Si la economía estudia números y lo que sucede con la bolsa de valores y todo eso, la filosofía se encarga de explicarte por qué la economía estudia eso. Entonces la filosofía es lo que va detrás de todo. Pero en cuanto a la poesía, eh, es que se me escapan las cuestiones filosóficas dentro de la poesía. Incluso quería escribir ese poema que se llama Filosofía y lo puse ahí porque simplemente me gusta la filosofía. Pero sí, yo soy consciente de que hay poemas que tienen muchas cosas que son filosóficas. Pero es que son intrusas y se entran. Oh, cuando, ah, yéndonos, no, cambiando un poco el tema, cuando un lector interpreta un poema, ¿descubre algo nuevo o solamente descubre algo nuevo o solamente le crea, descubre algo nuevo en sí o solamente le crea el significado que el lector, y eso fue que lo dejamos, están hablando ahorita, pero creo que lo dejan un poquito abierto, Claro. o, o solamente descubre el significado que el autor quería que se le diera? Yo creo que tiene que haber algo ahí que el autor ni siquiera planeó. Por ejemplo, pero también hablamos de cuando dice que la poesía es una anomalía que trasciende los sentidos. Es el sentir. Esa persona tiene que sentir algo cuando lee ese poema. No solamente información o, o que aprenda algo, que aprendió una palabra del poema o se aprendió lo que sea. No, es más un sentir, un sentimiento en que tú cuando leíste el poema de Virginia Woolf, dice tú sientes como que ya tú tienes parte de ella dentro de ti y ya por lo menos tú conoces cómo se siente, algunas cosas que ya pasó, cosas que no, y así sucesivamente. Entonces, los poemas, si son buenos, la mayoría siempre exceden, sobrepasan al autor y los lectores encuentran cosas que uno a veces ni se imagina. Entonces, no, con ese mismo, a lo largo del libro, el yo aparece mucho, o sea, aparece, se expande, se fragmenta y se contradice. ¿Ese yo es una identidad completa, un campo de posibilidades, o solamente es un solo yo que se fractura? Tiene que haber varios yo ahí, porque como decíamos, cada poema exige cierto ángulo que yo tengo que tratar y a veces debe ser un yo diferente. El yo que se enfrenta a, a un poema como, vamos a decir, el de Borges, ahí se siente que hay mucha admiración hacia Borges, es otro del que hace el Nuevo Sur, porque ahí hay cierto dolor en el Nuevo Sur por el asesinato de los negros en el sur de los Estados Unidos, que yo tengo que sentirlo eso. Yo tengo que sentirlo para quizás el lector lo sienta o entienda el sufrimiento que pasaron esas personas. Entonces, yo tengo que dividirme muchos yo. Soy multitudes. Walt Whitman. Walt Whitman, sí. No, Jairo, yo creo que hasta aquí hemos terminado con esta sección de preguntas. Yo creo que le exhorto a todo el mundo a comprarlo el libro. Es un buenísimo libro de poesía, inherencia poética. Y nada, Jairo,
¿En qué está trabajando para futuros? ¿Cuáles son los futuros planes que está trabajando? Cuéntame un poco sobre eso. Bueno, hay un libro de cuentos que anda por ahí, pero el siguiente es este que tuve aquí atrás, que es el de filosofía que viene. Y estamos trabajando en eso. ¿Qué más hay? No sé si hay una novela por ahí, pero este libro de filosofía, cuentos, que los cuentos están ahí, lo que yo tengo que sentarme a editarlos y eso. Y también otro libro de filosofía que viene por ahí. La poesía voy a seguir escribiendo con calma. Quizás aparece en 3 o 4 años más otro libro de poesía. No, Jairo, y entonces, ¿dónde podemos adquirir tu libro? En Amazon es lo más fácil. Deja el Amazon, link, Barnes Noble también. deja el link aquí en la descripción si a alguien le interesa, pues que vaya ahí. Sería bueno que tú dejes el link en los Ya, comentarios. ya, perfecto. Lo hacemos, sí, claro. Y pues nada, Jairo, pues seguimos existiendo, seguimos de la dualidad y la multiplicidad del ser y nos juntamos en una próxima. Seguimos encaminándonos hacia Atlón. Perfecto. Bye, cuídate, Bye cuídate. bye. Ok. Ups, ups, ups.